como te leo el tarot gratis. Hola, 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 mi pececito rojo, mi glu, glu, glu. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi glu, glu, glu. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Mi glu, glu, glu. Vaya, le saqué una cancioncita ya a mi pececito rojo, mi Piscis. Mi querido Piscis, yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de estas lecturas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sobre todo si eres nuevo o nueva, por favor, darle a la campanita para que te sigan llegando notificaciones de los videos. Vamos a ver, mi querido Piscis, ¿qué hay para ti ahorita? ¿Qué te dice esa personita especial? Nuestro ex, ¿qué nos puede estar diciendo? Vamos a ver, vamos a chequear esto aquí de una buena vez. O nuestro ex, o la persona de ahorita, o una persona del futuro que vaya a venir. Esa proyección al futuro que nos quiere decir de ese nuevo amor, en caso tal. Vamos a ver. Ok. Wow. Magia blanca tú tienes. Está aquí la torre. Pero esa persona, a pesar, ya veo que es un pasado, por esa torre que está allí, se rompió esta relación, alguien quedó libre, liberado. Pero ahora esta magia se está empezando a preparar nuevamente para un regreso quizás. Probablemente puede ser así, mira, un regreso después de que hubo una ruptura, hubo una, digamos, reflexión, y ahora esta persona está empezando a hacer su magia para volver. Puede ser. También podríamos hablar, me lo acaban de soplar así, una persona que puede estar llegando para ti nueva, pero que viene con una ruptura reciente de su vida. Y entonces hay que estar un poquito pendiente, ¿sí? Porque si no ha terminado de supurar o de desalojar de su corazón todo ese cachivachero que tiene de esa relación anterior, va a estar un poco duro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tú sabes que eso es así. Entonces me están hablando de dos alternativas. O esa persona se rompió esa relación, lo que haya sido, o esa persona la rompió, o tú, y ahora está sabiendo que se rompió la relación, quiere volver a tocar la puerta nuevamente a ver qué pasa, con una magia blanca, con algo diferente en mano, con alguna propuesta puesta en mano, algo que hizo de magia blanca y te lo va a presentar. O también puede ser alguien que se puede presentar a tu vida nuevo, que está allí prácticamente a la vuelta de la esquina, pero resulta que acaba de tener una ruptura y todavía la tiene allí, ¿eh? Entonces eso está ahí, mira, ve. Y en la próxima carta que viene es esta. Como está tratando de analizar, de pensar, de ver. Pero está ahí. Esa persona está ahí queriendo tener algo contigo. Vamos a ver, vamos a seguir porque ahora quiero ver un poco más allá. A ver si realmente es porque es un pasado, ciertamente. Ese pasado que se rompió y que ahora quiere venir nuevamente con esa magia. Antes que nada, vengo con mi magia blanca y lo primero que va a presentar es su magia. Eso se ve, ¿no? Se ve como que te va a impresionar en caso tal de que esa persona regrese, como sorpresivamente. Hace una magia y te la presenta, una sorpresivamente, como hacen los magos, que sorprenden, ¿verdad que sí? Eso es lo que va a hacer esa persona contigo. Una llamada sorprendente, una llegada sorprendente, una aparición sorprendente, una noticia de esa persona sorprendente, algo sorprendente de esa persona. Esta persona está tomando fuerza. Tú estás queriendo hacer un cambio de ciclo. Y todavía decisiones de amor no se van a dar. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, tú no quieres, quizás, mira, ahí se ve. Tú rompiste esa relación. Esa persona la tiene aquí en el lomo. Tiene esa torre toda vuelta a leña, la tiene aquí en el lomo. Anda con esa torre para arriba y para abajo porque no se le puede olvidar. No se puede olvidar que hubo una relación, una ruptura. Que tú rompiste esa relación por alguna razón.
Pero ahora esta persona viene como con más fuerza, mi querido Piscis. Tú no te lo vas a creer. Tú quieres hacer tu cambio de ciclo, pero esta persona insiste, insiste, insiste e insiste. Tú todavía no se ve todavía que tú le vayas a dar unas decisiones o vayas a tomar decisiones de amor para con esa persona. Te veo que no quieres salir de donde estás. Como quien dice, no voy a dar un paso atrás. Ya yo di mi paso, ya yo hice esto, por alguna razón, por la que fuera. No te lo voy a criticar ni te lo voy a sacar porque no sé qué fue lo que pasó. Lo cierto es que tuviste que tomar tus propias decisiones. Y ahora con esa persona, por ahora, no quieres tomar otras decisiones. Pero sí que te digo que esta persona de que va a insistir, va a insistir. Y con esa fuerza con que viene y con esa magia con que está ahorita. A pesar de que tiene en el lomo esa torre, la está arrastrando, se la lleva encadenada para donde vaya, no la puede olvidar. Y tú quieres cambiar un ciclo, tú quieres cambiar tu ciclo, pero también estás viendo ese ciclo muy pausadamente. Tú estás como diciendo, no sé qué voy a hacer, no he tomado decisiones ahorita, no sé si cambiar de una vez, pasar la página. Tú estás así, mira, te digo cómo. Lo voy a escenificar. Este es el libro. Entonces tú dices, voy a pasar página. Estás en eso. Pasas y no pasas la página. Estás ahí. Vamos a ver qué otra cosita hay para esa persona. Porque esa persona de verdad está viniendo como quien dice con fuerza, con insistencia. Y entonces yo no sé si es que al final de cuentas, esta persona va a terminar por vencer y te va a convencer. Vamos a ver. Quiero saber esto ya. Ya me está entrando súper curiosidad esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Veo las cartas muy chéveres, por cierto. De verdad que sí. Una persona que de verdad... A mí Piscis no me va a venir con esto. Yo, aunque tenga que llevarle y ponerle enfrente de su casa esa cantidad de escombros, esa torre que me rompió, que me hizo romper, igualito yo voy a estar allí. Mira, pues, ideas contundentes que viene esa persona. Viene con ideas contundentes. Sí es cierto que muy probablemente se pueda arriesgar a que le corten, porque está agarrando esas espadas con la mano así y puede ser que a lo mejor se corte, pero esa persona igualito como que se quiere arriesgar. Y mira tú quién está aquí, el emperador en el corazón. Esta persona quiere volver, definitivamente, aunque sepa que no le vas a dar amor. Esta persona necesita, por lo menos, que te lo digas de verdad, muy en serio, que tú no quieres nada, que le mires a los ojos y que le digas que de verdad no quieres. Y mira, quiere hacer sus sueños, está pensando, tiene sus sueños, tiene sueños que está realizando, que quiere crear. ¿Entiendes? Esos sueños los tiene allí, se imagina, está imaginándose muchísimas cosas. Déjame decirte, mi querido Piscis. Yo no sé tú, todavía no estoy viendo acá si realmente tú vas a aceptarle. No, todavía lo veo. Siento que tú quieres hacer tu cambio de ciclo, pero estás ahí, como que sí, como que no. Voy a ver. ¿Será porque tienes a alguien o vas a tener a alguien ahora, pronto? Y por eso es que no quieres o no aceptas ya a esta persona. Esta persona viene con todas las ganas, con todas muchas ganas. Yo no sé si a lo mejor te lo ha repetido más de una vez, no lo sé. Pero lo cierto es que se ve como que a pesar de los pesares, esa persona dirá, bueno, caída y mesa limpia, lo volveremos a hacer, yo lo volveré a intentar las veces que sea necesario. Y me arrastro mi escombro, agarro y alquilo un camión, ahí meto todos esos escombros y voy para donde va esta Piscis. Así mismo es. Vámonos. Aquí. No. Sí. Ajá. Es que hay quizás por ahí un nuevo amor, ¿sabes? Probablemente se pueda estar presentando por ahí un nuevo amor, mi querido Piscis.
alguien que va a conversarte, que va a hablarte. Quizás a lo mejor es una persona que es un poco triste. Mira, fíjate tú lo que lo estaba yo diciendo anteriormente. Posiblemente pueda ser una persona que también a lo mejor haya acabado de tener una derrota en su vida amorosa y está como que no fluye mucho. Sin embargo, va a haber mucho sol para esa relación con esa persona y tú, y con muchísima esperanza. Pero al principio sí puede ser un poquito medio engorrosito, porque esa persona viene también de un rompimiento. Sí, señor. Bueno, mi querido Piscis, ahí te dejo yo esa lectura entonces. A ver qué piensas tú de ella. Esa persona de verdad, vuelvo y digo, no se va a quedar así tan fácil. Pasa el tiempo, va y desaparece y vuelve y aparece y vuelve otra vez, entonces insiste y vuelve y le da y no sé qué. Y tú con esa nueva relación, sin embargo, esa persona le va a dar igual. Esa persona cuando quiere insistir, insiste. Una persona bastante inteligente, que si quiere insistir, insiste y está preparando su magia para eso. Y aunque le rompiste, vuelvo y digo, tiene ahí al lado la torre y está saliendo de esos escombros, todo lleno de tierra, todo lleno de... Y así mismo va a entrar, así mismo va a buscarte. Sí, señor. Ahí te estoy dejando yo esa lectura. Mi querido y adorado Piscis. Pececito rojo, glu, glu, glu. Te quiero mucho, un montón. No sabes cuánto. Bye, bye.